La madrugada apenas comenzaba a darle un tinte suave al cielo cuando Aurora caminaba rápidamente por las calles desiertas de la ciudad. El silencio envolvía cada rincón, y solo el eco de sus pasos rompía la quietud de la mañana. El bolso de tela colgaba de su hombro, y en su rostro se dibujaba la rutina de quien está acostumbrada a recorrer el mismo trayecto cada día. Era un día más en su vida como trabajadora de limpieza, pero algo distinto la esperaba en esa jornada. Al doblar la esquina de una calle casi vacía, algo captó su atención. Un bulto oscuro se distinguía a lo lejos, apenas visible en la penumbra. Su corazón dio un vuelco, un hombre yacía tirado al borde de la carretera, inmóvil, su silueta recortada contra el asfalto húmedo. Por un momento, dudó, pero un impulso de empatía la hizo acercarse. No podía dejarlo ahí sin más. Al agacharse, la débil luz de una farola cercana iluminó lo suficiente para ver su estado. Tenía manchas de sangre en el cabello, su ropa estaba sucia y rasgada, y un corte profundo marcaba su frente. Había señales de una fuerte agresión. El miedo se apoderó de ella, pero la preocupación pudo más. Sacó su celular con manos temblorosas y marcó a emergencias, luchando por mantener la calma. Por favor, hay un hombre herido aquí. Necesita ayuda de inmediato. El operador le pidió detalles y ella describió la situación lo mejor que pudo. Su voz era urgente, pero contenía algo más, una promesa no pronunciada de no abandonar a quien parecía tan indefenso. Al colgar, volvió la vista al desconocido y se arrodilló a su lado, asegurándose de que aún respiraba. Los minutos pasaban lentamente, como si el tiempo se detuviera en esa calle vacía. Los pensamientos corrían por su mente. ¿Quién era este hombre? ¿Qué le había pasado? ¿Había alguien buscándolo? Se quedó a su lado, escuchando las respiraciones irregulares del extraño, resistiéndose a la idea de dejarlo solo y temiendo que cada segundo contara. El ruido de la sirena se escuchó a lo lejos, cortando la quietud de la madrugada. El sonido creció hasta volverse ensordecedor, y la luz roja y azul parpadeó en las esquinas de la calle. La ambulancia se detuvo junto a ellos, y dos paramédicos descendieron rápidamente. La hicieron a un lado con suavidad pero con firmeza, comenzando su labor profesional. La urgencia en sus movimientos mostraba la gravedad de la situación. Lo revisaron con precisión y prepararon al hombre para ser trasladado. Ella observaba cada acción sin apartarse, algo dentro de ella la obligaba a permanecer cerca. Lo llevaremos al hospital más cercano, dijo uno de los paramédicos con tono firme. Titubeó. Quiero acompañarlo. El hombre la miró sorprendido, pero sin objetar. No era común que alguien se ofreciera a ir con un completo desconocido, pero en sus ojos vio algo que no se puede describir fácilmente, una mezcla de miedo, compasión y un deseo de ayudar que iba más allá de la razón. Aurora se subió a la ambulancia y se mantuvo al lado del herido durante el trayecto. Las luces pasaban a toda velocidad por las ventanas, y el sonido de la sirena vibraba en sus oídos. Apretó los labios, observando cómo los paramédicos trabajaban para mantenerlo con vida. El desconocido se veía tan frágil, tan desprotegido. Llegaron al hospital y lo llevaron rápidamente a la sala de emergencias. Las puertas dobles se cerraron tras él, dejándola fuera, sin más opción que esperar. Se quedó en el pasillo, sola, en un hospital casi desierto, viendo cómo los médicos se movían con precisión detrás de los cristales. Los minutos se convirtieron en horas, las luces fluorescentes zumbaban suavemente, y el tic-tac de un reloj en la pared marcaba cada segundo como un martillo que golpeaba su paciencia. ¿Por qué seguía ahí? No tenía ninguna obligación con él, y sin embargo, no podía irse. El hombre había entrado en su vida de forma abrupta y violenta, y sentía que debía saber qué pasaría con él. Finalmente, un médico se acercó con expresión seria. Ella se puso de pie al instante, su corazón latiendo con fuerza. El semblante del doctor no auguraba buenas noticias. Está estabilizado, pero en estado crítico, las palabras la golpearon con fuerza. Entró en coma, y por ahora no podemos hacer mucho más que monitorearlo. Bajó la mirada, tratando de asimilar lo que escuchaba, un desconocido, sin nombre, sin historia, sin nada, pero algo en él la mantenía atada a ese lugar. ¿Hay alguien a quien podamos llamar?, preguntó el médico. No, respondió casi en un susurro. No sé quién es, solo lo encontré en la calle. El doctor la miró con extrañeza, sin entender del todo por qué alguien se involucraría tanto con un extraño.
Sin embargo, no insistió más. Puede quedarse en la sala de espera si quiere, ofreció. Aurora asintió con la cabeza, agradecida por la pequeña muestra de comprensión. Se sentó en una silla de plástico y apoyó las manos sobre las rodillas. La preocupación crecía con cada minuto. Por más que intentara entender por qué seguía allí, la respuesta se escapaba entre sus dedos como arena. Las luces del hospital empezaron a apagarse lentamente, indicando el final de la jornada para muchos, pero ella no se movió. La idea de que ese hombre quedara solo, de que se enfrentara a la oscuridad sin nadie que se preocupara por él, la llenaba de un sentimiento de responsabilidad que ni ella misma podía explicar. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntaba una y otra vez, pero ninguna respuesta era suficiente. Solo sabía que no quería irse. Al menos, no todavía. La madrugada fue dando paso al amanecer, y los primeros rayos del sol se filtraron a través de las ventanas. Era un nuevo día, pero todo seguía igual para ella. Al salir del hospital, el cielo se iluminaba con suaves tonos de rosa y naranja. No se sentía como si algo hubiera cambiado en su vida, pero de alguna manera sabía que ese encuentro había marcado un antes y un después. Con un último vistazo hacia el edificio blanco que ahora guardaba la vida del desconocido, prometió volver. Porque algo en ese hombre la había conmovido profundamente, y no podía dejarlo atrás como si nada. Seguiré viniendo, murmuró para sí misma, caminando hacia la luz del día que apenas comenzaba. Pasaron los días, y el hospital se convirtió en un lugar habitual para ella. La rutina de Aurora había cambiado, después de largas jornadas de trabajo, sus pies la llevaban automáticamente al edificio blanco donde él permanecía en silencio. Cada tarde, se sentaba junto a su cama, hablándole como si pudiera escucharla, como si en algún rincón de su mente él supiera que no estaba solo. A lo largo del primer mes, la habitación se fue llenando de pequeños detalles, una flor silvestre en la mesita de noche, un libro con cuentos que leía en voz baja, algunas notas adhesivas con frases de ánimo pegadas al borde de la ventana. La mayoría de las veces, Aurora se quedaba sentada en la dura silla de hospital, observando las suaves respiraciones de aquel hombre que aún no sabía quién era. Hoy fue un buen día, murmuraba mientras le contaba pequeñas anécdotas de su vida. Hablaba de su trabajo, de los vecinos, del clima. Todo lo que se le ocurría, con la esperanza de llenar el vacío que sentía en la habitación. ¿Sabes? El cielo estuvo despejado, el sol brilló como hace tiempo no lo hacía. No esperaba respuesta, ni necesitaba una. Para ella, el acto de hablarle era en sí mismo un ritual que le traía paz. Pasó un mes, luego otro, y los enfermeros comenzaron a notar la constancia de Aurora. Se acostumbraron a verla entrar con la misma expresión de determinación, esa que decía que no iba a rendirse. ¿Eres su única visita, lo sabías?, le comentó una enfermera una tarde, mientras le entregaba un informe sobre su estado. No importa, respondió ella, con la mirada fija en el rostro sereno del hombre. No importa que no sepa quién soy, alguien tiene que estar aquí para él. Él seguía en coma, sin señales claras de despertar, pero eso no la detenía. Aurora continuó asistiendo cada día, trayendo algo nuevo para compartir. En sus pensamientos, él tenía un nombre, Emiliano. Lo había elegido porque le sonaba fuerte y lleno de esperanza, cualidades que deseaba transmitirle. En ocasiones, pasaba la noche junto a él. Las enfermeras la encontraban dormida en la silla al amanecer, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Aunque los días sin cambios eran difíciles, ella seguía yendo, aferrándose a la esperanza de que su presencia significara algo para ese hombre desconocido. A lo largo de un año, la habitación se llenó no solo de objetos, sino también de historias compartidas, de pensamientos callados y de sueños que ni ella misma sabía que tenía. Las visitas eran un bálsamo para su propia alma, dándole un propósito que iba más allá de sus propias preocupaciones. Cada vez que cruzaba la puerta del hospital, notaba las miradas de los empleados, algunos le sonreían, otros no comprendían. Pero había algo en ellos, una mezcla de admiración y lástima. No importaba lo que pensaran. Ella tenía claro lo que estaba haciendo, el hombre se había vuelto parte de su vida de una forma inexplicable y compleja. Hablaba con él de sus alegrías y también de sus miedos. Le contaba cómo algunas veces sentía que el mundo la aplastaba con su rutina, pero que, de alguna manera, el simple hecho de hablarle al final del día le daba fuerza para continuar. Un día, mientras acomodaba la sábana sobre él y le murmuraba sobre una tarde lluviosa que había pasado en su trabajo,
sintió que una lágrima se deslizaba por su mejilla. La apartó con rapidez, sin querer mostrarle su tristeza. Sabía que debía ser fuerte, incluso cuando la desesperanza amenazaba con nublar sus pensamientos. Los meses pasaban, y cada día reafirmaba su compromiso silencioso. Aurora salió del hospital una noche, el cielo estrellado se extendía sobre su cabeza, recordándole que las cosas grandes a veces se esconden tras lo aparentemente común. Caminó por las calles, sintiendo la frialdad del aire, pero con la promesa latente de regresar al día siguiente, como lo había hecho durante todo ese año. El amanecer llegó como cualquier otro día, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas de la pequeña habitación. Aurora se levantó con una sensación de esperanza, una especie de alivio en el corazón que no lograba explicarse. Se preparó para ir a su trabajo, decidida a comprar un pequeño pastel para celebrar su cumpleaños con sus compañeros. A primera hora de la tarde, mientras limpiaba una de las oficinas, su celular sonó. El tono rompió la monotonía del día y, al mirar la pantalla, su corazón dio un vuelco. Aurora contestó el teléfono con manos temblorosas. Del otro lado de la línea, la voz de la enfermera era tranquila pero contenía una nota de emoción contenida. Aurora, necesitas venir al hospital de inmediato. Parece que hay cambios. Sin decir una palabra más, Aurora dejó lo que estaba haciendo y salió apresurada. En su mente, las posibilidades iban y venían como un torbellino. ¿Estaría despertando? ¿Se encontraba estable? Cada paso que daba hacia el hospital parecía alargar su espera, como si el tiempo se burlara de su prisa. Al llegar, cruzó las puertas casi sin aliento. La enfermera la estaba esperando en el pasillo y, sin perder tiempo, la guió hasta la habitación. Al abrir la puerta, Aurora contuvo el aliento. El hombre que había conocido en el borde de la carretera seguía allí, pero ahora sus ojos estaban abiertos, mirándola con una mezcla de confusión y curiosidad. Ella dio un paso adelante, sin saber exactamente qué decir. Tantos días, semanas y meses esperando este momento, y ahora que estaba aquí, las palabras se le escapaban. Él intentó hablar, pero su voz salió en un susurro débil, apenas audible. ¿Dónde estoy? Aurora le sonrió suavemente, tratando de contener la emoción que amenazaba con desbordarse. Estás en el hospital. Te encontraron herido, bueno, yo te encontré. Has estado en coma durante un tiempo. Él la miró fijamente, como si tratara de comprender la situación, pero también de encontrar sentido a la presencia de esta mujer desconocida junto a su cama. Después de unos momentos, asintió levemente. Gracias, dijo con voz temblorosa. Las palabras eran simples, pero Aurora sintió que valían más que cualquier otra cosa en el mundo. Todo el esfuerzo, cada visita, cada noche en vela, todo había valido la pena. Los días que siguieron fueron de recuperación lenta. Aurora siguió visitándolo cada día, como siempre lo había hecho, pero ahora había algo diferente en sus encuentros. Él la conocía, podía mirarla a los ojos y sonreírle, incluso hacerle preguntas sobre lo que había pasado. Poco a poco, comenzaron a hablar de cosas pequeñas. Ella le contaba anécdotas de sus visitas al hospital, los detalles que había añadido a la habitación, y él la escuchaba, fascinado, como si intentara reconstruir los meses que había perdido. Finalmente, un día, cuando ya parecía recuperar algo de su fuerza, le preguntó: ¿por qué te quedaste todo este tiempo? No tenías por qué hacerlo. Aurora lo miró, buscando la manera de explicar algo que ni ella misma entendía del todo. ¿Cómo podría explicarle esa conexión inexplicable que había sentido desde el primer momento? ¿Cómo poner en palabras el vínculo que se había formado en la quietud de aquella habitación? No lo sé, respondió finalmente, con una sonrisa ligera. Supongo que sentí que no debías estar solo. Él asintió, procesando sus palabras en silencio, y luego, con una sonrisa apenas perceptible, respondió: gracias, de verdad. No sé cómo expresar lo que significa para mí que hayas estado aquí. Aurora se sintió invadida por una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que él pronto estaría bien, que su vida volvería a la normalidad, y que probablemente sus caminos se separarían. Sin embargo, algo en su corazón le decía que aquella experiencia la había transformado para siempre. Cuando finalmente llegó el día de darle el alta, Aurora fue al hospital para despedirse. Entró en la habitación, y él ya estaba sentado, vestido y listo para irse, con una pequeña maleta a un lado. Aurora, dijo él al verla entrar, su voz cálida y agradecida.
No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Siento que sin ti, nada de esto hubiera sido posible. Ella sonrió, tratando de contener las lágrimas. No tienes que agradecerme nada. Fuiste tú quien luchó por despertar. Yo solo estuve aquí. Él extendió la mano y ella la tomó, en un apretón que parecía una promesa silenciosa. Ninguno de los dos sabía exactamente qué seguía, pero ambos comprendían que este no era un simple adiós. Sin necesidad de palabras, compartieron un último momento juntos, el tipo de instante que se graba en el alma. Aurora lo vio salir de la habitación y alejarse por el pasillo. Sintió un vacío, pero también una paz profunda. Había hecho lo correcto, había seguido su instinto, y eso le daba una satisfacción que las palabras no podían describir. Mientras salía del hospital por última vez, el sol brillaba intensamente, como si el universo reconociera la fuerza de su determinación y de su bondad. Aurora caminó hacia la luz del día con una sensación de calma en el corazón, segura de que, aunque la vida siguiera, siempre llevaría consigo la memoria de aquel desconocido que, sin querer, había cambiado su vida para siempre. Los días pasaron, y la vida de Aurora siguió su curso. Sin embargo, en su mente permanecía la memoria de aquel hombre y de cada uno de los momentos que compartieron en silencio en aquella habitación de hospital. Había algo en esa experiencia que le daba fuerzas para enfrentar cada día, como si una nueva luz se hubiera encendido dentro de ella. Un día, mientras caminaba por el parque camino al trabajo, escuchó una voz familiar detrás de ella. «Aurora». Se dio la vuelta y, para su sorpresa, vio al hombre que había cuidado tanto tiempo en el hospital. Vestía sencillo, con una chaqueta clara y una sonrisa amable que iluminaba su rostro. «¿Tú?», exclamó Aurora, sorprendida y a la vez llena de alegría al verlo. Él asintió, acercándose con pasos decididos. «Llevo semanas buscándote», dijo, mirándola con agradecimiento en sus ojos. «Después de que salí del hospital, no podía dejar de pensar en ti. Quería encontrarte para darte las gracias de verdad, para saber quién es la persona que se quedó conmigo todo ese tiempo». Aurora sonrió tímidamente, sin saber cómo responder. El agradecimiento de él era profundo, pero para ella, sus visitas al hospital habían sido un acto natural, algo que había hecho sin esperar nada a cambio. «No era necesario que me buscaras», respondió ella con una sonrisa. «Solo hice lo que sentí que debía hacer. Tú ya me diste las gracias, y eso fue suficiente». Pero él negó con la cabeza. «Para mí no lo fue. Aurora, gracias a ti recuperé algo más que la salud. Me diste esperanza cuando no había nada, diste sentido a un tiempo en el que yo mismo había dejado de buscar razones para seguir». Aurora lo escuchaba en silencio, sorprendida por la profundidad de sus palabras. Nunca imaginó que su compañía pudiera haber significado tanto. Había sentido compasión y responsabilidad, pero escuchar sus palabras hacía que todo cobrara un nuevo sentido. «Aurora, ¿te gustaría tomar un café conmigo?», preguntó él, su voz temblando ligeramente. «Me encantaría conocerte de verdad, saber más de ti. Creo que, de alguna manera, ya eres parte de mi vida». Aurora lo miró a los ojos, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Aceptó la invitación con una sonrisa, y caminaron juntos hasta una pequeña cafetería cercana. Se sentaron frente a frente, entre risas y charlas suaves, hablando de temas simples que pronto se convirtieron en historias profundas, en confesiones que dejaban ver las sombras y luces de cada uno. Él le contó de su vida antes del accidente, de los momentos difíciles que lo llevaron a perderse a sí mismo, de la tristeza que se había instalado en su corazón hasta el día en que Aurora lo encontró. Para él, despertar y ver a alguien a su lado fue como encontrar una nueva razón para vivir, como si el universo le hubiera dado otra oportunidad. Aurora, a su vez, le habló de su vida sencilla, de las luchas diarias y de cómo siempre había soñado con hacer algo más, aunque nunca supo exactamente qué. Contó cómo, cuando lo encontró aquella madrugada, sintió un impulso irrefrenable de quedarse, de cuidar de alguien que parecía haber perdido su rumbo, igual que ella había sentido a veces en su propia vida. Las horas pasaron rápidamente, y ambos se sorprendieron cuando se dieron cuenta de que el sol ya comenzaba a ocultarse. Salieron juntos de la cafetería y caminaron por las calles iluminadas por las luces de la ciudad, sintiéndose más cercanos que nunca. Antes de despedirse, él tomó su mano con delicadeza. «Aurora, sé que puede sonar apresurado, pero, ¿te gustaría seguir viéndome? Esta conexión que tenemos, siento que nos queda mucho por descubrir».
Ella lo miró a los ojos, y en su interior sintió que las palabras de él resonaban en su propio corazón. Habían compartido tanto, incluso sin hablar, y ahora, el futuro parecía abrirse ante ellos, lleno de posibilidades que no podían ignorar. Me encantaría, respondió con sinceridad, sintiendo que cada palabra venía desde lo más profundo de su ser. Así, ambos caminaron juntos bajo la luz de la noche, dejando atrás el pasado y abrazando un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Lo que comenzó como un acto de compasión se había transformado en una conexión genuina y profunda, una historia que ambos llevaban escrita en el alma. Y así, sin necesidad de promesas ni grandes palabras, Aurora y él continuaron sus caminos juntos, descubriendo cada día un nuevo motivo para compartir sus vidas, agradecidos por el momento en que el destino los unió en una fría madrugada, cuando ella decidió que nadie debía estar solo en medio de la oscuridad. Aurora y Emiliano, como ella había comenzado a llamarlo en su mente, comenzaron a verse regularmente. Cada encuentro era un nuevo descubrimiento, sus charlas se transformaban en confidencias, en momentos de vulnerabilidad donde ambos sentían que podían ser ellos mismos sin reservas. Él le contaba de su pasado, de las decisiones que lo llevaron a ese momento oscuro de su vida, mientras ella le hablaba de sus sueños y temores, aquellos que durante años había mantenido en silencio. Un día, Emiliano decidió compartir algo que había guardado desde el accidente, algo que hasta entonces había sido demasiado doloroso de admitir. Aurora, cuando me encontraste, yo ya no quería vivir. La voz de Emiliano se quebró ligeramente, y sus ojos buscaron los de ella, buscando una comprensión que sabía que solo ella podía ofrecerle. No recuerdo cómo terminé en esa calle, pero estaba en un lugar tan oscuro dentro de mí que había perdido la esperanza. Aurora sintió un nudo en el pecho, apretó la mano de Emiliano con fuerza y lo miró con ternura. Todos tenemos momentos oscuros, Emiliano. Tal vez la vida simplemente estaba esperando el momento adecuado para darte una segunda oportunidad. Él asintió, sus ojos llenos de gratitud. Ese momento fue cuando te encontré. Y cada día que te veo, cada conversación contigo, siento que me das una razón para seguir. Gracias, Aurora, por ser esa luz. La relación entre ellos fue evolucionando con una naturalidad que sorprendía a ambos. Los paseos se hicieron más largos, las charlas, más profundas. No había prisa, ni expectativas, solo el deseo de compartir momentos sencillos. Emiliano la acompañaba en su rutina diaria, ayudándola en sus compras, cocinando con ella en su pequeña cocina, e incluso en sus caminatas por el parque los fines de semana. Poco a poco, lo que comenzó como un vínculo de gratitud y amistad se transformó en algo más profundo. Ambos sentían que su vida tenía un propósito distinto al de antes, un propósito compartido. Aunque nunca lo decían en voz alta, en sus corazones ambos sabían que el amor había crecido entre ellos de una manera inesperada. Una tarde, mientras caminaban por el mismo parque donde se reencontraron la primera vez, Emiliano se detuvo y la miró fijamente. Aurora, dijo con voz temblorosa, no sé qué nos depara el futuro. No sé si soy la persona que mereces, ni si podré darte todo lo que sueñas. Pero quiero intentarlo. Quiero que caminemos juntos, quiero ser para ti lo que tú has sido para mí. Aurora sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas de emoción. Las palabras de Emiliano eran sinceras, y en ellas no había promesas vacías, solo la intención de construir algo verdadero. Emiliano, no necesito promesas ni garantías. Solo quiero caminar contigo, vivir el presente y ver a dónde nos lleva esta historia. Él la abrazó, y en ese instante, ambos sintieron que finalmente habían encontrado el hogar que llevaban tanto tiempo buscando. A partir de ese día, comenzaron a construir una vida juntos, paso a paso. Se apoyaron en los buenos y malos momentos, en las dificultades y alegrías que trajo cada día. Su amor no era perfecto, pero era sincero, y ambos sabían que eso era lo único que realmente importaba. Los años pasaron, y aunque el tiempo dejó sus huellas en ellos, su amor solo creció. Cada amanecer juntos era un recordatorio de la decisión que Aurora tomó aquella madrugada, cuando un impulso de compasión la hizo quedarse al lado de un desconocido. Ese mismo impulso, que en su momento parecía pequeño y sin importancia, se había convertido en el cimiento de una vida compartida, una vida que ambos construyeron con paciencia, dedicación, y sobre todo, con amor. Los días se convertían en semanas y las semanas en meses, y la vida que Aurora y Emiliano habían comenzado a construir se llenaba de pequeños rituales que hacían suyo. Todas las tardes, después de sus respectivos trabajos, se encontraban en el parque donde comenzaron de nuevo,
caminaban de la mano y compartían las experiencias de su día. El tiempo no borraba las heridas de su pasado, pero juntos aprendieron a mirarlas con gratitud, como marcas de la vida que habían decidido reconstruir. Un día, Emiliano le propuso a Aurora un proyecto especial, uno que llevaba tiempo pensando en silencio. He estado dándole vueltas a una idea, Aurora, le dijo, sus ojos brillando con una mezcla de nervios y entusiasmo. Quiero abrir un centro comunitario, un lugar donde la gente pueda encontrar apoyo cuando lo necesiten, donde puedan acudir a alguien cuando la vida se ponga difícil. Aurora lo miró, sorprendida, y luego asintió con una sonrisa cálida. Me parece maravilloso, Emiliano. Creo que es una idea que puede cambiar vidas, como la nuestra. Juntos comenzaron a trabajar en el proyecto. Con el tiempo, lograron alquilar un pequeño local en un barrio cercano y lo llenaron con muebles sencillos pero acogedores, decoraciones que transmitían calidez y un rincón especial para que las personas pudieran reunirse a tomar un café y conversar. Lo llamaron Segundas Oportunidades, en honor al milagro que ambos habían vivido al encontrarse. El centro se convirtió en un refugio para quienes se sentían solos o enfrentaban momentos difíciles. Personas de todas las edades acudían allí, jóvenes que buscaban orientación, adultos que necesitaban alguien con quien hablar, familias en busca de ayuda para superar situaciones complicadas. Aurora y Emiliano trabajaban codo a codo, organizando charlas, talleres y eventos donde las personas pudieran encontrar el apoyo y la empatía que alguna vez ambos habían necesitado. Un día, mientras Aurora estaba en el centro organizando una charla, se dio cuenta de algo que le llenó de emoción. Sentada entre el público estaba una mujer mayor, de aspecto cansado, pero con una mirada profunda y sabia. Aurora se le acercó después de la charla y, en la conversación, descubrió que esta mujer también había pasado por momentos oscuros. Este lugar es especial, querida. Se siente la paz aquí, como si todos tuvieran una historia que contar y alguien que esté dispuesto a escucharla, dijo la mujer, tomando las manos de Aurora. Gracias por esto, por hacer de este espacio un hogar para quienes lo necesitan. Aurora sintió un nudo en la garganta. Las palabras de la mujer le recordaron por qué ella y Emiliano habían creado ese lugar. Era más que un proyecto, era su propósito de vida, algo que querían compartir con el mundo, una extensión del amor que los unía. Con el paso de los años, Segundas Oportunidades creció y se convirtió en un punto de encuentro para personas de todo tipo. Aquellos que alguna vez acudieron en busca de ayuda ahora regresaban para ser voluntarios, para compartir sus experiencias y apoyar a quienes pasaban por situaciones similares. El lugar era más que un centro comunitario, era un símbolo de esperanza y de transformación. Aurora y Emiliano continuaron construyendo su vida juntos, siempre con la misma promesa silenciosa de apoyarse y crecer. Cuando finalmente decidieron formar una familia, sintieron que el centro también sería parte de su legado. Sus hijos crecieron rodeados de historias de resiliencia y fuerza, aprendiendo el valor de la empatía y la importancia de estar ahí para quienes lo necesitan. Cada año, en el aniversario de la apertura de Segundas Oportunidades, Aurora y Emiliano organizaban una celebración especial. Aquella pequeña comunidad a la que un día le abrieron las puertas se convirtió en una gran familia, una red de personas unidas por el deseo de dar y recibir ayuda. Entre risas, abrazos y charlas profundas, Aurora y Emiliano miraban a su alrededor, recordando ese primer encuentro en el hospital, cuando sus vidas parecían ir por caminos separados y solitarios. Al final de cada celebración, Aurora y Emiliano encontraban un momento para quedarse solos en el centro. Se sentaban en una de las mesas, rodeados del silencio, y brindaban por el milagro de haberse encontrado y de haber construido algo que trascendía sus propias vidas. Nunca pensé que una madrugada en la calle cambiaría tanto mi vida, susurraba Emiliano, tomando la mano de Aurora. Ni yo, respondía ella con una sonrisa. Pero supongo que eso es lo hermoso de las segundas oportunidades. Y, año tras año, Aurora y Emiliano continuaron su labor en Segundas Oportunidades, sabiendo que cada historia que escuchaban, cada vida que tocaban, era una forma de honrar la suya propia. Así, bajo el cálido cobijo de su amor, y entre los muros de un lugar que construyeron con paciencia y dedicación, vivieron una vida plena y significativa, agradecidos por la posibilidad de dar a los demás el mismo apoyo y esperanza que un día encontraron el uno en el otro. Los años pasaron y el centro comunitario, Segundas Oportunidades, se convirtió en un pilar esencial para la comunidad. Aurora y Emiliano dedicaron su tiempo y esfuerzo a ampliar sus servicios,
integrando programas de capacitación laboral, asesorías psicológicas y actividades recreativas para personas de todas las edades. Su pequeño espacio había crecido y ahora ocupaba un edificio entero, gracias al apoyo de personas que, como ellos, creían en el poder de la empatía y la ayuda mutua. Una tarde de primavera, mientras revisaban los planes para un nuevo programa de mentoría para jóvenes, Emiliano le dijo a Aurora algo que había estado pensando en silencio. Aurora, he estado recordando todo lo que hemos logrado juntos. Me siento muy afortunado de haber encontrado no solo a una compañera de vida, sino también una socia en esta misión que me ha cambiado para siempre. Emiliano hizo una pausa, mirándola con cariño. Pero he estado pensando en dar un paso más, en compartir nuestras experiencias con más personas. Aurora frunció el ceño, intrigada. ¿Qué tienes en mente? Emiliano la miró con una sonrisa, sus ojos reflejando una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Quiero escribir un libro. Uno que cuente nuestra historia, desde aquel momento en que me encontraste en la calle hasta la creación de Segundas Oportunidades. Creo que podría inspirar a otros, darles una muestra de esperanza, como la que tú me diste a mí. Aurora se quedó en silencio, sorprendida. No era algo que ella hubiera considerado antes, pero al escuchar sus palabras, sintió que tenía sentido. La historia de ellos dos era especial, no solo por el amor que los unía, sino por la manera en que habían transformado el dolor en un camino para ayudar a los demás. Me parece una hermosa idea, Emiliano. Nuestra historia merece ser contada, sobre todo si puede ayudar a otros a encontrar su propio camino. Emiliano tomó su mano y la apretó suavemente. Entonces, lo haremos juntos. Los siguientes meses estuvieron llenos de recuerdos y largas conversaciones mientras trabajaban en el libro. Recordaban momentos de su relación, desde los días en el hospital hasta los primeros pasos en el centro comunitario. Cada página se convertía en un viaje al pasado, un homenaje a cada pequeño acto de amor y bondad que los había llevado hasta donde estaban. Cuando finalmente publicaron el libro, titulado Segundas Oportunidades, una historia de amor y esperanza, recibieron respuestas inesperadas. Personas de diferentes lugares les escribían agradeciéndoles por compartir su historia. Muchos se inspiraban para emprender proyectos propios, para tender la mano a quienes más lo necesitaban o simplemente para reevaluar sus vidas y encontrar un propósito. La historia de Aurora y Emiliano tocó a personas de todas partes, creando una red de apoyo y conexión que iba mucho más allá del pequeño centro comunitario que ellos habían construido. Un día, recibieron una carta de una joven llamada Isabel. En ella, contaba cómo el libro había cambiado su vida. Estaba pasando por una situación difícil y, al leer sobre la compasión de Aurora y la resiliencia de Emiliano, se había sentido motivada a buscar ayuda y a creer que también merecía una segunda oportunidad. Aurora, dijo Emiliano mientras leía la carta en voz alta, nunca imaginé que podríamos impactar la vida de alguien así, alguien que nunca hemos conocido. Aurora sonrió, recordando sus propios días oscuros, cuando se sintió perdida y sin rumbo. A veces, un acto pequeño, incluso uno que parece insignificante, puede cambiarlo todo. Ella se quedó en silencio por un momento, mirando a Emiliano. Quizás, cuando te encontré, estaba buscándome a mí misma también. El libro fue solo el principio. A medida que su mensaje de esperanza se expandía, personas de otras ciudades comenzaron a interesarse en replicar el modelo de segundas oportunidades en sus comunidades. Emiliano y Aurora comenzaron a viajar, ayudando a organizar centros comunitarios similares, compartiendo sus experiencias y brindando asesoría a quienes querían construir espacios de apoyo en sus propios barrios. En uno de esos viajes, cuando regresaban a su ciudad después de una visita a un centro en expansión, Emiliano tomó la mano de Aurora mientras observaban el atardecer desde el tren. ¿Quién hubiera pensado que nuestra historia llegaría tan lejos, Aurora? Susurró con una sonrisa. A veces, todavía no puedo creer cómo todo comenzó. Quizás fue destino, respondió Aurora, apoyando su cabeza en su hombro. Pero sé que, desde el momento en que te encontré, algo en mí sabía que nuestras vidas estaban destinadas a entrelazarse. Y así, bajo el cielo teñido de los colores del atardecer, Aurora y Emiliano sintieron que todo lo que habían vivido y compartido había sido para algo más grande, un propósito que los superaba a ambos. Su amor, forjado en la bondad y la resiliencia, se había convertido en un faro de esperanza para muchos, y mientras estuvieran juntos, sabían que su misión nunca terminaría. Cada nueva, segunda oportunidad,
que ayudaban a crear era un recordatorio de que todos, sin importar lo perdidos que se sintieran, tenían en su interior la capacidad de volver a empezar, de sanar y de encontrar en el amor, y en la compasión, el impulso para vivir una vida plena. Y así continuaron su viaje juntos, iluminando caminos y construyendo puentes para todos aquellos que buscaban su propia segunda oportunidad. Los años pasaron, y Aurora y Emiliano se convirtieron en una especie de leyenda viviente para las comunidades que ayudaron a crear. Segundas Oportunidades ya no era solo un lugar físico en su ciudad natal, sino un movimiento que abarcaba varios centros comunitarios en distintos lugares, con voluntarios y trabajadores dedicados a brindar apoyo y compasión a quienes lo necesitaban. La visión que alguna vez había nacido de su historia personal ahora tocaba la vida de miles de personas. Aurora y Emiliano envejecieron juntos, viendo cómo el fruto de su esfuerzo crecía y florecía. Sus hijos, quienes habían crecido rodeados de historias de resiliencia y compasión, ahora eran adultos y ayudaban en la gestión de segundas oportunidades. Ellos continuaban el legado de sus padres, liderando los programas de mentoría para jóvenes, organizando talleres de desarrollo personal y creando alianzas con otras organizaciones. Un día, ya en sus años dorados, Aurora y Emiliano se sentaron juntos en el parque donde comenzó su historia. El sol de la tarde proyectaba largas sombras, y el aire estaba impregnado de ese aroma fresco que trae la primavera. Se miraron en silencio, dejando que sus recuerdos fluyeran sin necesidad de palabras. Sabían que habían vivido una vida plena, marcada por el amor y el propósito compartido. ¿Recuerdas cuando me encontraste en esa calle?, preguntó Emiliano, su voz suavizada por el tiempo, pero aún con ese tono cálido que Aurora había llegado a amar. Como si hubiera sido ayer, respondió Aurora, tomando su mano. Nunca imaginé que ese momento cambiaría nuestras vidas así. Emiliano sonrió y suspiró profundamente, sus ojos llenos de nostalgia. Tú me salvaste, Aurora. Y desde entonces, hemos pasado nuestra vida ayudando a otros a salvarse a sí mismos. No podría haber pedido un viaje más hermoso. Aurora lo miró, y una lágrima rodó por su mejilla mientras asentía con la cabeza. Hemos sido bendecidos, Emiliano. Hemos podido dar y recibir tanto amor, tantas historias. Cada vida que tocamos fue un recordatorio de lo valioso que es estar aquí. Pasaron unos minutos en silencio, solo disfrutando de la paz que les traía ese momento. A su alrededor, los árboles susurraban al compás del viento, y el parque se llenaba del sonido de las risas de familias y parejas, de jóvenes y ancianos. Aurora y Emiliano sintieron que ese lugar ahora representaba más que un recuerdo, era un símbolo de todas las segundas oportunidades que habían ayudado a crear. Al caer la noche, regresaron a casa. A partir de ese día, Emiliano comenzó a debilitarse poco a poco. Aurora permanecía a su lado, cuidándolo con el mismo amor con el que él la había acompañado durante tantos años. Aunque su salud se iba deteriorando, Emiliano no perdía el espíritu, y su gratitud hacia la vida y hacia Aurora permanecía intacta. Finalmente, una noche, en paz y rodeado de su familia, Emiliano partió. Aurora, aunque sentía un dolor profundo, también experimentaba una calma que nunca había imaginado. Sabía que Emiliano siempre estaría con ella, que la fuerza de su amor y todo lo que habían construido juntos perdurarían más allá de sus propios tiempos. En su honor, decidió que el legado de segundas oportunidades seguiría creciendo, y se comprometió a mantener viva su misión. Al año siguiente, en el aniversario de la fundación del centro, Aurora y sus hijos organizaron una ceremonia especial en honor a Emiliano. Personas de todas partes vinieron para recordar su vida, sus enseñanzas y el impacto que había tenido en sus vidas. Los relatos de gratitud, las risas y las lágrimas se entrelazaban mientras todos compartían historias y recordaban la bondad de Emiliano. Al final de la ceremonia, Aurora tomó la palabra. Con voz firme y serena, miró a la audiencia y dijo: Emiliano nos enseñó a todos el poder de una segunda oportunidad. Nos mostró que cada persona tiene el derecho de empezar de nuevo, de encontrar esperanza y de construir una vida llena de significado. Mi promesa es que, segundas oportunidades, continuará siendo un refugio, un lugar donde cualquiera que lo necesite pueda venir y encontrar su propio camino. Ese será siempre nuestro legado. El auditorio se llenó de aplausos y lágrimas, y Aurora supo en ese momento que Emiliano había dejado una huella imborrable en cada persona allí presente. En los años siguientes, Aurora continuó trabajando en el centro, acompañada de sus hijos y de personas que compartían su misión.
Aunque Emiliano ya no estaba físicamente, Aurora sentía su presencia en cada rincón del centro, en cada sonrisa agradecida y en cada historia de superación. Su amor y su legado vivían en cada vida que tocaban, en cada corazón que sanaban, y en cada segunda oportunidad que brindaban. Y así, hasta el último de sus días, Aurora se dedicó a hacer que el amor y la esperanza fueran accesibles para todos, honrando la vida de Emiliano y la historia que los había unido. Su vida fue, en esencia, una prueba de que las segundas oportunidades no solo cambian a las personas, sino que tienen el poder de transformar el mundo entero. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, dale like, comparte esta historia con alguien y suscríbete para seguir disfrutando de más relatos como este en Emociones Narradas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.